de este sermón. Y por cierto que hoy arrancamos una nueva serie que se llama Prisionero. Está increíble, no te la vayas a perder. Pero es precisamente por eso, porque nosotros al pelear en desventaja, al hacer frente a las situaciones de la vida que no tiene que ver meramente con lo natural, sino con lo sobrenatural y espiritual, necesitamos habilitarnos espiritualmente hablando para hacer frente a cualquier lucha que viene a nuestra vida. Por eso a veces te sientes que el enemigo tiene ciertas ventajas sobre ti. Sí, sí las tiene, pero no porque él tenga dominio sobre tu vida. Nada ni nadie tiene dominio que Dios no le haya dado. El enemigo no tiene dominio sobre tu vida si Dios no le da oportunidad por cualquier circunstancia de que él tenga dominio sobre tu vida. Pero lo que sí sucede es que cuando peleamos en el ambiente espiritual y no lo hacemos tomando las armas que Dios nos ha dado, el enemigo se hace fuerte porque nos lleva ventaja en el ambiente espiritual, aun y cuando su objetivo es la maldad, es el matar, hurtar y destruir. Y eso tiene un significado, insisto, trascendente en lo que nosotros tratamos de edificar en este tiempo. Porque nosotros tenemos que llevar nuestra mente y nuestro corazón a esa plataforma de lo espiritual en el conocimiento de Jesucristo para poder hacer frente a cualquier embate que el enemigo trae. Esta semana yo inicié un nuevo devocional que me había recomendado mi esposa, y es lo que tiene que ver con la batalla de la mente. Y nos damos cuenta un poco en la lectura de ese devocional, que por cierto te lo recomiendo. Si tú estás teniendo conflictos severos con tus pensamientos en cómo enfrentar la vida, en cómo mantenerte fiel al Señor, ese es un devocional perfecto para ti. Te lo vas a encontrar en la aplicación de YouVersion, donde estamos haciendo la lectura de la Biblia por un año. Ahí te vas a encontrar la batalla de la mente. Te vas a encontrar ese devocional que te va a ayudar muchísimo. Pero yo le daba lectura y me daba cuenta, sí, Señor. Y aunque uno está consciente de que muchas de las batallas que uno libra se libran en la mente, yo dije, es tan cierto. A veces cosas tan sencillas que me llevan en un pensamiento equivocado o distinto, solo porque no he aprendido a enfocar lo que llega a mi vida. Y a veces estamos pensando es que estoy pensando yo esto, y esto me está llevando a esta situación, y esto está creando mi propio campo, antes de siquiera enfrentar la situación físicamente o emocionalmente frente a alguna cosa. Y lo vamos a leer en unos breves momentos, pero esto nos lleva a ser esclavos o prisioneros de pensamientos que ni siquiera se están generando en el corazón de Dios, y que nosotros mismos anticipamos como algo hecho, aunque no esté hecho y aunque no tenga nada que ver con lo que se está realmente desarrollando en la realidad, porque nosotros mismos hemos seleccionado aprisionarnos a pensamientos que no tienen edificación en nuestra vida. Y hay un pasaje, voy a leer algunos pasajes, pero particularmente hay un pasaje que nosotros encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que cantidad de ocasiones hemos leído. Cantidad de ocasiones hemos leído. Pero el apóstol Pablo nos insta a que podamos llevar un crecimiento en nuestra vida, que podamos llevar un avance en nuestra vida sin tener que depender de lo que nosotros pensamos o anticipamos pueda ser al futuro. Y esto trasciende a cualquier pensamiento positivo, porque algunos, sobre todo en la época en la que vivimos, en la sociedad en la que nos movimos, nos instan a que solo pensemos positivamente. Pero la batalla espiritual es mucho más que un pensamiento positivo. No es solo declararlo, porque algunos nos dicen en este tiempo, decláralo y está hecho. No es así de fácil. Sí hay autoridad en la palabra que declaramos, pero en el propósito real de Jesucristo. Cuando realmente nosotros declaramos lo que parte del mismo corazón de Jesucristo, no lo que parte de mi corazón, sino lo que parte del corazón de Dios.
Pero eso solo sucede cuando nosotros podemos llevar nuestra vida en prisión a Jesús. No simplemente decir te entrego mi voluntad y te la quito cuando quiero, y te entrego mi voluntad y te la quito cuando quiero. Porque usted no me va a dejar mentir, muchos de nosotros estamos así. Señor, hoy el canto dice que te rinda mi voluntad y te la rindo, pero antes de salir del templo agarro mi voluntad y me la llevo. Y si la necesito entre semana, como quiera, aquí la traigo conmigo. Porque hacemos eso con la voluntad. Pero el Señor no nos insta a negociar con la voluntad, sino a que podamos llevar la voluntad en rendición total y ahí dejarla, para que lo que domine sobre nosotros no sea nuestra voluntad, pero la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, a través de la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice Romanos 12: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme, escucha esto, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Ustedes creen que era fácil cuando en la Escritura refiere que tenían que, si el soldado romano que aprisionaba el corazón del pueblo en su tiempo, y el Señor les decía, si ellos te piden 1 milla, tú dale 2. Y la concepción humana del judío era, ¿cómo le voy a dar 2 si lo que está haciendo en sí ya es poner el pie sobre mí? Y encima, Señor, tú me pides que yo le dé 1 milla extra. Eso sería un pensamiento normal. Cuando alguno de nosotros nos encontramos en una situación donde ya en sí es un desafío y encima tienes que sumarle algo más, humanamente decimos, eso no es congruente y no es justo. Porque de eso sí hablamos mucho, de la justicia. Sobre todo cuando algo no nos favorece, andamos buscando justicia. Pero el Señor dice, deja que tu vida, que tu ambiente, que tu corazón sea transformado, no por lo que el mundo piensa que debe ser, sino por la forma en que tú has aprendido y tus pensamientos han tomado una variante importante en tu conexión con Jesucristo. Dice, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo he dicho en otras ocasiones y quiero enfatizar este punto, porque nosotros nunca vamos a pasar la frontera de lo natural hacia lo sobrenatural si seguimos pensando como nosotros queremos pensar. Ahora, ¿por qué esto es tan importante cuando hablamos de aprisionarnos a la voluntad de Cristo? Más adelante te voy a dar algunos puntos importantes de la afectación que tiene cuando tú rindes tu voluntad o tú eres prisionero, decía el apóstol Pablo, el desmíos de Dios, o sea, totalmente encadenado a la voluntad de Dios. Por eso él se presentaba como prisionero y esclavo de la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que ir meditando en eso. Voy a ser transformado, sí, porque voy a empezar a pensar diferente, sí, porque el mundo va a empezar a ver que lo que tú haces no es congruente con lo que naturalmente tiene o debe ser. Algunos dicen, mira cómo te están tratando y todavía te dejas. Y algunos no se lo explican. ¿Por qué actúas así cuando te está poniendo el pie encima? Algunos nos tildarán de locos o de tontos porque piensan que nosotros con todo propósito los dejamos que hagan lo que quieran. Pero la realidad es que es un principio que ha transformado nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a vivir una paz, una tranquilidad interna que no nos mete en un conflicto sin respuesta, sino que más bien nos saca de un conflicto donde Dios defiende nuestra causa y la respuesta que vamos a encontrar será una respuesta definitiva. ¿No es natural? No, no es natural. No es normal, no, humanamente no es normal. Pero en el ambiente de Dios las cosas se mueven diferente. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es que podamos alcanzar el potencial total, escucha esto,
del reino de Dios. Nuestra meta al ser prisioneros de Jesucristo, escucha, hay meta. Estamos apuntando hacia un lugar. Y es que cuando tú te sujetes, cuando tú te aprisiones y seas, como dice el apóstol Pablo, prisionero en cadenas del Señor, tú puedas llegar a cumplir el potencial completo del reino de Jesucristo. Nadie dijo amén. No sé si estén buscando el potencial completo, ¿no? Pero eso es el objetivo. El ser un fiel cristiano no es solamente mostrarle al mundo que eres diferente, sino que Jesús es el que habita en ti y el que manifiesta su ser a través de nosotros. Y eso es lo que se refleja. Y de esa manera podemos alcanzar el potencial completo del reino de Dios. Hay un escritor que se llama George W. Bullard Jr. Y él dice que se busca posicionar el potencial completo del reino en la iglesia, escucha esto, como un viaje más que un destino. Esto ayuda a la iglesia a darse cuenta de que debe ser moldeada a la imagen de Dios más que a la imagen del mundo. Si tú quieres alcanzar el potencial del reino de Jesucristo, te tienes que parecer a Jesucristo más que parecerte a lo que el mundo quiere que te parezcas. Porque ese es el objetivo. Algunos estamos pensando en alcanzar la eternidad porque esa es nuestra meta final, pero no es nuestro destino. Nuestro destino es ser como Cristo. ¿Estás conmigo? Porque ser como Cristo aquí o allá es la gloria. Por eso ese es nuestro viaje. Porque nuestro destino es ser como Cristo, no estar en la eternidad de adorar, aunque eso nos motiva a no fallar. Pero nuestro destino es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Pero para poder ser moldeados necesitamos aprisionarnos a la realidad de Jesucristo y que podamos llegar a esta constitución específica de lo que Dios anhela de nuestra vida. El mismo pastor Bullard dice: la pasión extraordinaria sobre el avance del reino de Dios se estimula en una renovación constante del entendimiento. Señor, yo interpreto la vida bajo la luz de la escritura y de mi aprendizaje cerca de tu corazón. ¿Cómo voy a interpretar lo que está sucediendo frente a mí? ¿Como yo lo quiero? No. Dice el doctor Bullard, tienes que interpretarlo a la luz de una mente renovada. Lo que está sucediendo es por la injusticia o por el propósito perfecto de Dios cumpliéndose en mi vida. Y empieza tu mente a vivir una transformación real, donde no sientes el acoso, el agobio de las cosas naturales, sino que aprendes a vivir en los propósitos y en los procesos de las cosas extraordinarias y sobrenaturales, que fue lo que Jesús mismo vivió. ¿Ustedes creen que Jesús quería ir a la cruz? No, Él mismo lo dijo en el Getsemaní y lo hemos repetido cantidad de ocasiones. Cuando estaba en el Getsemaní, el Señor Jesús dijo: no mi voluntad. Él se había aprisionado a la voluntad del Padre. Dijo: Señor, si yo no tuviera que pasar por esto, quítame. Pero prefiero estar aprisionado a tu propósito eterno que a mi propia voluntad. Y la renovación del entendimiento del Hijo de Dios en su conexión con el Padre le permitió llegar a la cruz. Y hoy tú y yo celebramos por Él. 2 amenes, 2 o 3 agradecidos. Jesús murió por ti, por mí. Su concepto de la eternidad trascendió más que su experiencia humana. Tu experiencia humana es limitada, se va a acabar. No puede trascender más que tu percepción divina, que es eterna. Por eso somos moldeados a la imagen de Jesucristo, para poder soportar lo que venga hacia adelante
y poder ser prisioneros en totalidad. El apóstol Pablo, Efesios, hablando a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 13, dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso diciéndonos cómo podían ser edificados, y dijo: el proceso de lo que estás viviendo, las situaciones que te están llegando, los conflictos que estás viviendo, los momentos arduos en tu vida, las situaciones inesperadas que ponen en jaque tu vida humana, tu vida natural, son parte de los procesos que se están dando para que puedas alcanzar la unidad de la fe. Ahora, tú dices: ¿cómo sucede eso? Bueno, primero porque pones tu espíritu en sintonía. Más adelante te lo voy a decir, pero una de las repercusiones importantes es que cuando tú vives un proceso difícil, no solo tu espíritu se pone en sintonía con el Padre, pero otros que se unen contigo empiezan a sintonizarse en la misma estación de la vida, y tú empiezas a través de un proceso difícil para ti a atraer la atención de otros que unifican su corazón y su espíritu en el mismo sentir tuyo. Entonces, tu prisión en Jesucristo empieza a detonar la unidad del Espíritu de Dios sobre una necesidad en particular, y de ahí a todo lo demás. Qué interesante que lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros nos aprisionamos no solamente nos lleva en una situación que resuelve un aspecto personal, sino que a todos nos da esa capacidad de poder unirnos. El apóstol Pablo, también hablando en Efesios capítulo 4 versos 1 a 3, dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo reiteraba su necesidad de que todos pudiéramos caminar aprisionados al principio de Dios, porque solo de allí se iba a derivar nuestra capacidad de percibir el llamado que tenemos. Ahora escucha bien esto: muchos no hemos entendido ni escuchado lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no hemos llegado a la conclusión de que necesitamos aprisionarnos a Dios. Señor, es que no entiendo hacia dónde me quieres llevar. Señor, es que no comprendo qué quieres de mí en la vida. Señor, todo esto está sucediendo y no sé por qué sucede. No entiendo tu propósito. Pablo decía: yo lo entiendo, y quiero reestructurar el fraseo de Pablo, o parafrasearlo en este pasaje, para que puedas llevar a conclusión que lo que Pablo decía es que mi pensamiento, mi capacidad de entender el llamado, el propósito de mi vida, se define en mi capacidad de rendirme, de aprisionarme al corazón de Dios, donde se destila el discernimiento sobre lo que estoy viviendo, lo que está sucediendo y hacia dónde voy. Por eso Pablo decía: Dios mío, Señor, me ato a ti. Para algunos era vivir esclavo a la religión judía, pero para él era vivir esclavo al conocimiento de Dios. Pablo lo comparaba con la esclavitud, porque él decía: tienes que estar tan cerca y ser tan incapaz de soltarte para que puedas entender el todo de Dios. Porque como yo te decía al inicio, a veces la voluntad la dejamos y no la llevamos, la dejamos y no la llevamos. Pero Pablo dice: no quiero ser capaz de poder soltarme. Y creo que si alguno apuntara en oración hacia algo en nuestra concepción de la vida, tendríamos que decirle al Señor: Señor, no me hagas capaz de soltarme de ti.
no me des la oportunidad de soltar las cadenas de mi vida. Porque la única manera de caminar en el círculo tuyo es cuando estoy atado a tu mano. Nosotros tenemos en nuestra mano la capacidad de poder atarnos. Pablo dice en la escritura, dice en Romanos capítulo 6 versos 16, dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para que puedan llegar a ser santos. Pablo decía, antes tú agarrabas la cadena y te la atabas. Me voy a bajar, no sé si por ahí lo puedan ver, pero me voy a atar aquí. Se va a enojar conmigo el del sonido, pero después me contento con él. Y él decía, tú te atas. Dice, antes tú estabas así, te atabas. Ya le puse candado y no soy fakir. Dice, te atas y ese es tu círculo, te mueves ahí. Dice, no te puedes mover. Estabas esclavizado al pecado. Todo lo que veías o sentías o percibías se movía en ese mismo medio, porque tú mismo te esclavizaste. Dice, y además, dice, la esclavitud del pecado ni siquiera te dio la llave para soltarte. Estás ahí. Muchos de nosotros no nos explicamos por qué las cosas suceden, pero la realidad es que en el momento que tú te esclavizaste al pensamiento, a la intención, a las situaciones que se dan, decidiste pensar mal, decidiste estar ahí lamentándote por tus desgracias, decidiste estar peleando por las cosas que Dios puede pelear por ti, decidiste que prefieres estar fuera del Señor que en el Señor, y esa situación te esclavizó tu mente, esclavizó tu espíritu, esclavizó tu corazón, esclavizó tus pensamientos, y no te has podido soltar de ahí. Dice Pablo, tú lo decidiste. Tú decidiste esclavizarte ahí con la intención de Jesucristo. Y Pablo decía eso. Ya traigo la llave. Lo que Jesús hizo fue justo eso: soltar la cadena de lo que te esclavizaba hacia el pecado, y pudiste ser libre de eso. El mundo no te dio la llave para abrir. El mundo no te está preguntando si tú rindes la voluntad y te la llevas. No. El mundo tú le rindes la voluntad y te deshace. Si tú estás vivo, no es porque a tiempo decidiste no soltarte. No, si tú estás vivo es por la gracia de Jesucristo, que te dio la llave del candado para que tu vida pudiera desatarse y tú pudieras contar una nueva misericordia. Pero Pablo dijo, tú no te puedes quedar así, porque tú te tienes que esclavizar a algo. El hombre no puede vivir así al aire pensando que nada va a suceder. Dice, si no te esclavizas al pecado, entonces te tienes que esclavizar a mí. Y cuando yo pensaba en la calidad de Dios de ser esclavo, el Señor me llevaba en este concepto. Cuando nosotros nos esclavizamos al Señor, alguno pensará, es lo mismo. Es lo mismo si lo que tú quieres hacer es vivir
en una calidad de vida religiosa, entonces eres esclavo de la religión. Pero cuando tú te esclavizas a Cristo, el concepto de Dios no está enclavado al concepto humano de límites. Esto quiere decir que tú estás esclavizado aquí, pero esto está esclavizado a la grandeza de Dios, al espíritu libre de Dios, al espíritu eterno de Dios, al espíritu sabio de Dios, al espíritu misericordioso de Dios, al espíritu de bondad de Dios, al espíritu de gracia de Dios, al espíritu de cosas extraordinarias de Dios. Entonces tu esclavitud cambia. Estás sí prisionero de Dios, pero prisionero de la gracia, prisionero de Dios, pero prisionero de la misericordia, prisionero de Dios, pero prisionero de la generosidad, prisionero de Dios, pero prisionero de una vida eterna en su gloria, en el tiempo debido. Esa prisión de Dios se lleva de un lado y del otro, porque no está limitado a nada. Tú puedes subir y bajar, porque no hay poste que te ate, ni hay espíritu que te detenga. Dios no pone guardias, porque tiene ángeles que caminan a tu alrededor. Tú podrás llevar la cadena en tus manos, pero Él te lleva en la libertad de su gracia por toda la eternidad. Y ese candado, si tú quieres, Él lo abre. Pero permíteme recomendarte algo. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Mejor esclavo en Jesucristo. Pablo decía: yo soy preso, Señor. Pablo decía: ellos creen que me tienen aprisionado aquí en la cárcel. Pero dice: no, yo me hice prisionero de Jesús. Y si Jesús me quiere tener aquí que me tenga, porque en gloria Él sigue cumpliendo su propósito. Si el Señor me quiere tener aquí, hablando a la iglesia de Filipenses, ciego, casi sin comer, ya de edad avanzada, Él seguía diciendo: sigo a la meta. Él era esclavo del Señor, pero Él no decía: aquí ya me quedé y ya me arruiné. No, Él dijo: sigo a la meta. Porque mientras Él mantuviera su cadena atada a la cadena del Señor, Él todavía tenía camino que recorrer. Él todavía tenía a dónde llegar. Mi hermano, si tú sientes que la vida te ha esclavizado por las circunstancias que te han llevado, lo único que tú tienes que ver es a dónde ataste tu cadena. Si tú ataste tu cadena a las artimañas del enemigo, no vas a ir a ningún lado. Pero si tú ataste tu cadena al corazón de Dios, al Espíritu de Jesús en tu vida, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Porque esa cadena te va a llevar a una dimensión nunca antes imaginada o esperada. Pablo por eso decía: yo soy prisionero. Tú puedes pensar que estás acabando con mi vida. Los perseguidores de la iglesia pensaban que estaban terminando con el espíritu libre de Pablo. Pablo se agarró escribiendo cartas en la cárcel. Y si tú y yo somos salvos, fue por esas cartas que fueron usadas por el Espíritu de Dios para redarguir, para confrontar. Pero él era preso del Señor. Mi hermano, si tú quieres que tu vida trascienda en una dimensión diferente, no tengas miedo a aprisionarte del Señor. Deja que el Espíritu de Dios toque tu vida. Deja que el Señor te lleve prisionero, porque su cadena solo te va a llevar a la gloria. En el momento que tú quieras, Él puede abrir el candado y dejarte libre para ser esclavizado a través del pecado.
Pero si tú permaneces ahí y arrojas la llave, tú tienes la eternidad asegurada. Para ti puede ser una aflicción, pero para Dios es una oportunidad de ver su gloria en ti. El doctor Eldin Villafañe escribe un libro que se llama Más que gracia barata. Y él dice que la intención de nosotros como iglesia y como hijos de Dios no es solo publicar de labios lo que debemos de vivir en la experiencia personal y propia. Dice, lo que tú tienes que hacer para arreglar la injusticia del mundo es encarnarte en el Espíritu de Dios, fusionarte. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Mi conexión con Dios en cadenas es tan íntima, tan personal, tan profunda, que no solo no me quiero soltar, porque ya estoy encarnado, enraizado, adherido al corazón de Dios. Y lo que va a proceder de ti no es injusticia, sino justicia. Lo que va a proceder de ti no es duda, sino confianza. Lo que va a proceder de ti no es el fingimiento de una vida bondadosa, sino una vida bondadosa, genuina, total, real, transparente. No vas a tener que poner una cara aquí y otra cara allá, no. Lo que vas a hacer, lo vas a hacer aquí, allá, más allá, allá y mucho allá. Porque el estar encarnado en Jesucristo es ser uno en Él. Y la esclavitud de Pablo era justo eso: ser uno, 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 uno. ¿Qué necesitamos hacer para que la iglesia se una? Encárnense en Jesucristo. Esclavícense en Jesucristo. Algunos teólogos dicen que si la iglesia se dejara de estar pensando en sus propias doctrinas, en sus propias filosofías de cómo hacer iglesia, la iglesia de Jesucristo sería imparable. Hoy las estadísticas arrojan que en el mundo existen por lo menos 38% de los 7 billones de habitantes que profesan de alguna manera el cristianismo. Eso sin contar que dentro de los 30 y el 38% hay una cantidad enorme de subdivisiones teológicas, doctrinas teológicas y demás. Pero si eso no existiera, ese 38% ya fuera el 62%. Pablo decía, ¿quieres vivir en la unidad de la fe? Encárnate en Jesucristo, esclavízate en Jesucristo, camina en Jesucristo. Porque lo que va a resultar de ello, y termino con esto, lo que va a resultar, lo que favorece de tus prisiones en Jesucristo, es una comunión en la gracia, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Dios. Pablo, hablando a los filipenses, decía, es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes participan conmigo en la gracia. Lo que mis prisiones favorecen es la comunión en gracia. Todos ustedes participan conmigo, decía Pablo. Yo estoy esclavo, ellos piensan que me tienen esclavo, pero ustedes conmigo, orando, intercediendo, 2 y 3 en su nombre, atan las cosas del cielo y atan las cosas de la tierra. Estaba detonando un mover de Dios increíble. La gente pensaba que lo estaba deteniendo, pero la prisión de Pablo estaba detonando una bomba de no sé, de neutrones, atómica, yo no sé.
porque todos estaban participando en la comunión de la gracia. Dice, además sirve de estímulo para los que no tienen la valentía para predicar en un ambiente. Pablo decía, Filipenses 1:14, con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba guardado, pero muchos fueron estimulados. Ay, van a saber quién es el Dios de Pablo y quién es mi Dios. Pablo estaba encarcelado, el enemigo pensó que lo tenía callado, pero la iglesia estaba avivando, se estaba avivando. Así es que si tú estás en un momento donde el mundo dice es desgracia, ay, cuídate, porque no sabes lo que viene, lo que se está detonando detrás en el ambiente espiritual de Dios, que va a traer a tu vida un mover significativo entre tu familia, tus amigos, los que te rodean. Eso va a ser una bomba espiritual donde vamos a poder ver la gloria de Dios. Ay, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Si sientes que estás en prisiones, dile a los que te rodean que se cuiden, porque no saben lo que viene. Dile, hoy me miras así, para los que te ven en desgracia. No los de aquí no, porque todos tienen ojos de bondad, pero aquellos que se burlan de ti porque creen que te ven en desgracia, dile, hoy me ves así, pero espérate que me veas en unos días hacia adelante, porque lo que viene es la gloria de Dios. Y finalmente Pablo decía, yo estoy esclavo, pero el deseo de orar de la iglesia está creciendo. La actividad espiritual de vital importancia para el creyente empieza a crecer. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Oren por mí, y al rato ya tienes todas tus redes orando por ti. El médico dice tantas cosas, pero de esa necesidad tuya se juntaron como si tú eres de las redes así de un chorro, tendrás como unos 15,000 orando por ti. Y el diablo pensó que te estaba. Y donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y sí me voy a hacer libre, mira. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Dáselo al Señor Jesucristo. Pablo terminaba diciendo, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Pablo, como los jóvenes hebreos que iban a ser introducidos en el horno de fuego, desafiando a Nabucodonosor, le dijeron, sépase, oh rey. Yo creo que si estuviera en este siglo, la expresión sería, lo que digas, mi rey, pero sea que el Señor me libre de allí del fuego, o sea que no me libre. Porque ellos entendían su concepción del reino, que era estar en gloria después de la muerte. Dice, el Señor va a ser glorificado y nosotros no nos vamos a inclinar frente a ti. El diablo se enojó, le subió 7 veces al horno, que los que arrojaron a los jóvenes se quemaron antes que los jóvenes, y los jóvenes no salieron oliendo ni a humo. Pablo decía, ustedes encarcélenme. Es más, él solo fue a Roma para que lo encarcelaran. Dijo, no, yo defiendo mi causa, a mí mándenme para Roma. Y él ya sabía. Pero dice, yo prefiero en esto, que cumple el propósito de Dios y que me encadena a Él, y que ellos se crean que me están haciendo mal, para que el evangelio del Señor avance. Y eso es lo que yo te digo hoy, iglesia. Hoy estamos en ese tiempo donde necesitamos que nuestra vida empiece a caminar en una dimensión diferente.
Si tú estás viviendo en un periodo de tu vida donde te sientes esclavo de las circunstancias, si tú te sientes en un periodo de tu vida donde piensas que ya no hay más hacia dónde y te sientes ahogado por las circunstancias, solo recuerda a quién te esclavizaste. Si tú le pusiste tu cadena a la circunstancia, pide al Señor que ponga la llave para que te haga libre de la circunstancia. Pero si tú le has puesto tu cadena al Señor de la gloria, entonces recuerda que lo que viene es mucho más grande que lo que jamás hayas imaginado. Porque Dios transformará todo lo que el enemigo intentó para mal, para bien de su reino. Ponte de pie, por favor, mi hermano. Yo sé esta tarde, aunque el tiempo se ha ido, lo sé, siempre el tiempo es enemigo número uno. Pero yo sé que hay algunos que llegaron aquí atados y no precisamente al Señor. Hay algunos que le pusieron su cadena a las circunstancias y han vivido en tristeza, han estado viviendo pesadillas, situaciones difíciles, porque piensan que eso es el destino final de su vida. Y yo te quiero invitar para que esta tarde seas valiente y tú puedas venir al Señor con tu cadena, con todo y tu cadena. Tú puedas venir y decir: Señor, ábrela y átame a ti, porque Él tiene la llave. No estás destinado a morir, no, estás destinado a ser como Él. Pero tienes que traer tu cadena delante de Él y decirle: Señor, abre ese candado, ya no quiero estar atado ahí. La Biblia dice que todo lo que pidas al Padre creyendo, lo recibirás. El enemigo te ha dicho: ya, hasta ahí llegaste, ese es tu destino. No, ese no es tu destino. Ese no es el punto final de tu historia. Pero necesitas traer tu cadena delante del Señor. Dile: Señor, mete la llave, abre el candado y átame a ti. Átame a ti. Porque ya no quiero estar viviendo en la zozobra, pensando que es el punto final de mi vida. No, ya no, Señor, ya no.